Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Y amadas vidas, en esta mañana vamos a tratar un tema que tiene que ver con nuestra santificación. De hecho, este tiempo devocional lleva como título Nuestra entera santificación. Nuestra entera santificación. Para ello vamos a dar lectura a un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento. Salmo 118, verso 12, declara la palabra del Señor. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré, dice la palabra del Señor. Y en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon trae la siguiente lección. Nuestro Señor Jesucristo no adquirió con su muerte un derecho a una sola parte de nuestro ser, sino a todo nuestro ser. Él contempló en su pasión nuestra entera santificación. Él pudiera reinar supremo y sin rival por lo que hizo por nosotros en una cruz. Él, cometido de la nueva naturaleza que Dios ha dado a los regenerados, es defender los derechos del Señor Jesucristo. Alma mía, dice el Señor, por cuanto tú eres una hija de Dios, tienes que conquistar el resto de tu ser, que aún permanece sin ser bendecido. Debes someter todas tus facultades y pasiones al cetro de plata del benigno reino de Jesús. Y nunca debes estar satisfecha hasta que el que es rey por compra llegue a ser rey también por coronación de gracia y reine en ti supremo. En vista, pues, de que el pecado no tiene derecho a ninguna parte nuestra, emprendemos una buena y legítima guerra cuando procuramos en el nombre del Señor Jesucristo destruir e eliminar nuestro pecado. Oh cuerpo mío, tú eres un miembro de Cristo. ¿Toleraré tu sumisión al príncipe de las tinieblas? Oh alma mía, Cristo ha sufrido por tus pecados y te ha redimido con su preciosísima sangre. ¿Permitiré yo que tu memoria sea un depósito del mal o tus pasiones teas de iniquidad? ¿Entregaré mi juicio para que sea pervertido por el error o mi voluntad para que sea introducida en las prisiones de iniquidad? No, alma mía, tú eres de Cristo y el pecado no tiene derecho en ti. Ten ánimo en cuanto a esto, oh amado cristiano. No te desalientes como si tus enemigos espirituales nunca pudieran ser destruidos. Tú puedes vencerlos, pero no por tus propias fuerzas, pues el más débil de ellos es demasiado fuerte para ti. No obstante, tú puedes vencerlos y los vencerás por la sangre del Cordero. No preguntes, ¿cómo los desposeeré? Pues son grandes y poderosos, más que yo, sino que ve al fuerte por fuerzas. Espera humildemente en Dios y el poderoso Dios de Jacob vendrá sin duda a librarte y tú cantarás victoria por medio de su bendita gracia. Amadísimos hermanos, en esta oportunidad me gustaría que hablemos un poco más acerca de la santificación. Dice nuestro hermano Charles Spurgeon lo siguiente, que nuestro Señor Jesucristo, dice, contempló en su pasión en la cruz nuestra entera santificación. ¿Qué es la santificación? Me gustaría responder a esta duda con lo que nos dice la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. En el capítulo 13, donde habla de la santificación, en el apartado número 1, dice lo siguiente la Confesión de Fe. Y cito la Confesión de Fe porque es bíblica. Y dice
la confesión de fe lo siguiente: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que nos enseña la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Pero me gustaría citar también un concepto un poco más breve y sencillo acerca de la santificación. Podríamos también decir de la santificación lo siguiente: que la santificación es una obra en la vida del verdadero creyente que lo lleva progresivamente a separarse del pecado, haciéndolo cada vez más semejante al Señor Jesucristo. Un verdadero creyente es santificado. No se puede quedar un verdadero creyente jamás de la misma manera. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, las cosas que el pecador amaba, ahora las aborrece. Y las cosas que el pecador odiaba y que las tenía como inservibles, ahora son su pasión. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice también el apóstol Pablo lo siguiente: ya no vivo yo, les decía a los Gálatas, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, un verdadero creyente ya no vive para sí. Un verdadero creyente santificado, por supuesto, ya no vive para sí, sino que la vida que vive ahora, la vive por la fe para el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Me gustaría también que respondamos a otra interrogante: ¿y a qué se debe mi santificación? La santificación de una persona que vivía y que estaba muerta en sus delitos y pecados, la obra de la santificación se debe a la elección soberana de Dios. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, dice el apóstol Pablo lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí viene nuestra santificación por la elección. Verso 4 dice: según nos escogió, es decir, nos eligió, nos predestinó, dice, en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha, nuestra santificación, santos y sin mancha delante de Él. Entonces, amados hermanos, nadie, absolutamente nadie que profese ser un cristiano verdadero vive una vida en sus delitos y pecados. Recuerden, amados hermanos, el apóstol Pablo dice que un cristiano verdadero es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Un cristiano verdadero es santificado por una obra preciosa que hace el Espíritu Santo. ¿Dado a qué? Dado a que el Padre
nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que los cristianos seamos completamente presentados santos y sin mancha delante de Él. Otra vez también nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 22, nos dice lo siguiente. Romanos 6, 22. El apóstol Pablo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para poder obtener nosotros la vida eterna, el fin de nuestras almas, que es la vida eterna, para poder nosotros participar de ese precioso final, dice que antepone a esta preciosa obra de la vida eterna nuestra santificación. Es decir, somos completamente libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, amados hermanos, un cristiano verdadero, un cristiano que ha sido santificado por la gracia preciosa de Dios, es un cristiano que va creciendo, que dice la palabra que es como la luz de la aurora, que va de aumento en su vida, en su lucha contra el pecado, que es lo que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera también ahora nosotros que entendamos qué es lo que Dios usa para nuestra santificación. No sé si lo sabían, está bien saber acerca de la santificación, acerca de que un cristiano verdadero tiene que ser completamente santificado y que es una nueva criatura. Todo eso está bien saberlo, pero ¿qué es lo que Dios usa para nuestra completa santificación? El Señor Jesucristo nos enseña lo siguiente en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, versículo 17, dice el Señor Jesús lo siguiente cuando oraba al Padre. Él les dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, amados hermanos, nuestro precioso Padre, para santificarnos, para apartarnos cada vez más del pecado, va a usar su infalible, su preciosa, su autoritaria palabra sobre nuestras vidas. No hay otro recurso, amados hermanos, más valioso, más eficaz que la palabra de Dios. Como dice el escritor, ¿verdad?, de la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 4 lo siguiente, dice versículo 12, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice también el salmista en el Salmo 19, verso 7, lo siguiente: la ley del Señor, es decir, su palabra, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, amados hermanos, me gustaría en esta mañana que nosotros tengamos presente estas verdades. Primero recordemos algo, amadas vidas. Un cristiano que es santificado por elección de nuestro precioso Dios es una persona diferente. Ya no vive de la misma manera, ya no ama lo que antes amaba. Ahora aborrece lo que antes amaba y ama lo que antes aborrecía, lo que antes odiaba. Y lastimosamente, amadas vidas, lo que nosotros odiábamos, lo que nosotros aborrecíamos, eran todas las cosas que tenían relación con Dios, porque para nosotros era un obstáculo, para nosotros era un impedimento de poder vivir como a nosotros nos daba la gana. Siempre estaba ahí, ¿verdad? Las cosas de Dios siempre estaban como en el medio. Nosotros aborrecíamos todas esas cosas, todas las restricciones, todas las leyes, los mandamientos de Dios, todo eso lo aborrecíamos.
pero dado que nosotros hemos sido escogidos por el Padre y dado que hemos nacido de nuevo, ahora todas esas cosas que antes aborrecíamos son nuestro deleite, son nuestra pasión. Y no solamente las abrazamos para nosotros, sino que ahora nosotros nos esforzamos por compartir estas preciosas verdades que amamos con otras vidas, deseando de todo corazón que el Padre y que el Espíritu Santo puedan aplicar todas estas preciosas verdades que a nosotros nos han cambiado y nos han transformado la vida, que puedan ser también estas verdades aplicadas en más corazones, para que muchos más puedan venir y puedan experimentar esa vida nueva en el Señor Jesucristo, y que su vida sea como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, como cuando esperamos nosotros que el día sea perfecto, que el día sea completamente alumbrado. Así que, amados hermanos, amadas vidas, me gustaría en esta mañana que reflexionemos en estas preciosas verdades acerca de la santificación. Y recordemos que esta preciosa obra de la santificación es hecha en los hijos, en los verdaderos hijos. Amada vida, si tú profesas fe en el Señor Jesucristo, pero sigues viviendo de la misma manera, si tú notas, sé sincero hoy en tu corazón, si tú notas que tu vida no ha ido de aumento en aumento, si tú notas que sigues en los mismos pecados de hace 2 años, de hace 10 años, si tú notas que eres esclavo de los mismos pecados, la ira, la pornografía, tus palabras deshonestas, no sé, tal vez eres un adúltero, tal vez, no sé, sigues en fornicación, déjame decirte que la palabra dice que aquel que esté en Cristo es una nueva criatura. Todas esas cosas en tu vida tienen que haber pasado. Y si no han pasado, yo creo que es tiempo de que hoy tú te arrepientas delante de Dios y clames por la salvación de tu alma. Quiera Dios en esta mañana que tenga misericordia de tu alma y te conceda esta preciosa obra de la santificación. Reflexiona, amada vida, en esta preciosa verdad, en esta cariñosa exhortación. Y amado creyente, si tú notas en tu vida que tu vida ha ido de aumento en aumento, gózate y deleítate en tu precioso Padre, en nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo y en su gloriosa obra, la obra del Espíritu Santo, hecha en nuestros corazones a nuestro favor, para que nosotros seamos cada vez hechos más semejantes a nuestro precioso, glorioso Señor y Salvador, único, sin igual, Jesucristo. Vivamos para la gloria de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Amadas vidas, quisiera animarles e invitarles el día de mañana para disfrutar y compartir juntos un nuevo tiempo devocional. Y me gustaría también animarles para que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas y que juntos podamos edificar el reino de nuestro Señor Jesucristo en muchos corazones. Que tengan una preciosa mañana y que el Señor guarde su entrada y su salida desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Que tengan un precioso día, que Dios los bendiga.